Si, mire, hermano, tengo bastante material. Si no termino hoy, termino el domingo por la tarde, hermanos, porque no creo que ni nos dé tiempo de preguntas, pero ojalá. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahora quiero que busque 1 Samuel 15:23. Ahí vamos a ir viendo el desarrollo del tema. Si miramos que podemos dejar algunos 10 minutitos para preguntas, lo dejamos al final. Si no, lo vamos a culminar el domingo por la tarde, ¿verdad? Recuerde que por la tarde también tenemos un poquito de tema. Quiero dejarlo tal vez por otro tema que nos falta abordar escatológicamente para poderlo entender mejor. El tema que vimos el martes pasado es una conexión con el tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a abordar se llama la proto-rebelión. Así que quiero que busque primeramente 1 Samuel 15:23 en la versión de las Américas. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es una palabra que le estaba diciendo Samuel al rey Saúl por su desobediencia. Entonces dijimos, ¿verdad?, que el tema es la proto-rebelión. Amén. Así que vamos a orar. Tenemos ya bastantes peticiones de oración. Creo que las tenemos que tener listas para mañana, ¿verdad? Ahí disculpan que voy a usar la pizarra hoy, ¿verdad? Pero tal vez nos venimos temprano, mejor mañana, para que dejemos las peticiones. Pero quiero que levante su mano y oramos esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nuevamente levantamos la petición de la pastora Ninosca en tus manos, Señor. Nuevamente intercedemos por su vida, Señor. La ponemos en tu mano, delante de tu presencia, que seas tú el que pueda obrar y que se pueda manifestar de una manera poderosa y gloriosa, Señor, que hagas ese milagro de salud. Te pedimos también por cada petición en estos papeles. Como siempre, Señor, nos despojamos de todo peso, Señor, de toda carga, y las ponemos en tu mano, Señor. Que tú puedas obrar y que hagas conforme a tu voluntad. Bendice tu buena y bendita palabra esta noche. Danos un espíritu magisterial para que podamos aprender más de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, estoy pensando avanzar mejor y dejar las preguntas, porque sé que tal vez va a ser necesario que preguntemos. Y continuamos el tema el domingo por la tarde. ¿Qué le parece? Amén, está bien, ¿verdad? Bueno, notemos entonces que en el versículo que leímos anteriormente, el Señor está viendo algo muy interesante, porque Dios compara los pecados. Compara y dice la rebelión es como adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Me llama la atención porque vamos a ir retrocediendo en el tema hasta llegar al punto. Por eso se llama proto-rebelión el tema, porque esa palabra proto significa, hermano, primero, ¿verdad? Es proto y rebelión, y usted ya sabe, pues ya conoce que es una rebelión. Pero cuando se llama proto-rebelión es como cuando en una empresa que hacen vehículos se tiene un prototipo, ¿verdad? Primero se trabaja con un modelo para poder desarrollar el último vehículo que va a quedar. Entonces más o menos así es lo que quiero trasladarle esta noche. Entonces el Señor, hermano, empieza a darnos algo acá muy interesante. Pensamos nosotros que los muchachos son los que tienen la rebeldía cuando les comienzan los 13 años y pensamos que es algo normal. En las iglesias, hermano, hay ovejitas rebeldes al pastor. Los apóstoles tienen tal vez pastores rebeldes al ministerio. El gobierno tiene ciudadanos rebeldes al comando y al gobierno, y tantas cosas que pueden suceder. Pero todo eso tiene un origen, y por eso el tema le puse proto-rebelión. Todo esto tiene un origen. Voy a retomar algunas de las cositas que me van a servir que vimos el martes pasado. Voy a retomar el versículo de Eclesiastés 1:9, porque vimos la energía primigenia de Dios
cómo empezó a funcionar todo y de una sola energía divina podemos existir ahora nosotros. Leímos Eclesiastés 1:9 y lo voy a leer ahora en la parafraseada. Lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Eso lo dice Eclesiastés como una manera parafraseada de enseñarnos de que todo lo que ya existe pasó. Debido a todo esto, todavía, hermano, nos pueden enseñar cosas en la universidad, pero todo lo que nos enseñan en la universidad está en la Biblia. Todo lo que, hermano, aprendimos, la teoría de la relatividad, hermano, lo que nos enseñan en química, todas esas cosas, lo podemos aprender en la Biblia. Todo está en la Biblia. Cuando estudiamos el Génesis, estudiamos la genética. Eso lo hemos enseñado en otras ocasiones. Todo lo que se deriva de la Biblia está ahí en Génesis. Creo que el domingo antepasado vimos lo que era los primeros 11 capítulos del Génesis, donde está condensado completamente todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos finales. El que entiende el Génesis, entiende el Apocalipsis. Si usted entiende de qué tipo de semilla es la que usted va a sembrar, usted sabe qué palo va a dar ahí, va a fructificar. Si usted está sembrando una semilla de naranja, el palo va a ser de naranja, ¿verdad? Si usted siembra un mango, ¿qué van a hacer? Un mango. Entonces, de eso queremos hablar. ¿Qué es lo que se siembra? Porque esto es un prototipo de cosas que sucedieron en el pasado. Voy a arrancar. Váyase conmigo al Salmo 78:1. Voy a tratar de explicar un poquito qué es el Olam. Que Dios me ayude con esto. Dice el Salmo 78:1, Masquil de Asaf. Este es un salmo de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad. Diga conmigo, enigmas de la antigüedad. No, pero esté conmigo, hermano. Diga, enigmas de la autoridad. Amén. Venimos a aprender esta noche, hermano. Amén. Esta noche no venimos aquí a comer frijolitos hoy, ¿verdad? Hoy estamos con el estofado de brontosaurio, ¿verdad? Ok, entonces mire, el Olam, para que lo podamos entender, es antigüedad. Cuando encontramos esa palabra antigüedad, es la palabra Olam. El Olam es, para que lo entendamos mejor, es cuando usted está ahorita en este punto presente y empezamos a retroceder hasta el principio, donde comienzan todas las cosas. En el libro de los Salmos, este salmo es muy interesante porque no lo escribió David, sino que lo escribió Asaf. Y entonces ese punto de creación, imagínense que si vamos a hacer una corta línea del tiempo. Entonces vamos a poner que aquí sea el presente. Entonces si empezamos a ir para atrás, a eso se le llama Olam, hasta donde llegamos a un punto. Hay varios puntos de creación, pero el Olam es llegar al punto donde comienza todo. Algunos estudiosos a eso le llaman el Ayin Sof, algunos judíos, o le llaman la soledad de Dios, a ese punto que estuvimos estudiando el martes pasado. No quiero redundar mucho porque quiero enseñarle más que todo, remarcarle lo que es la proto-rebelión. Entonces vamos a ver un poquito esto, porque dice la Biblia que el Señor nos va a hablar con parábolas. Entonces es muy importante, tal vez por eso le digo que lo vamos a continuar el domingo mejor por la tarde. Cuando empezamos a ver las parábolas que Cristo empezó a utilizar en el Nuevo Testamento, todas esas parábolas nos están hablando de las creaciones que ya fueron, de cosas que ya pasaron. Por eso le leí Eclesiastés, ¿verdad? De lo que ya fue, de lo que ya sucedió, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo comienza a ser de nuevo. Entonces me llama la atención porque aquí dice que nos va a hablar el Señor con enigmas. O sea, enigmas, algo que nadie más puede entender. Entonces tenemos que ir a descifrar esto.
Esa palabra, entonces dijimos el Ayin Sof, ¿verdad? Es el Olam, es como el punto que si nos vamos para atrás, hermano, todo se empieza a desvanecer. No sé cuántos han visto esas películas, ¿verdad? La máquina del tiempo, no sé si la han visto esa película, que empieza a retroceder, a retroceder, a retroceder en el tiempo hasta que se va a un punto donde no hay nada. Entonces a ese punto se le llama, hermano, la soledad de Dios, que es ahí donde empiezan a ver todo este tipo de los primeros seres que fueron creados. Entonces quiero enseñarle esta noche, como ya lo tomé del tema anterior, que nosotros no estamos solos, hermano. Amén. Amén, hermano, no estamos solos en este universo. Dios es un Dios creador, sigue creando, hermano, y las cosas que fueron antes son ahora, y que ahora estamos ahora viviendo en un mundo presente para nosotros, un tiempo cronos, un tiempo cronológico, pero en Dios puede ser un kairos, porque puede ser un suceso nada más, porque dice la Biblia que para nosotros la vida del hombre es como la grama que nace en la mañana y por la noche se muere. Es un respirar, hermano, es un día para el Señor son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces quiere decir que ahora estamos vivos gracias a la misericordia que Dios ha tenido con su creación, que somos nosotros. No sé si le regala palmas al Señor, hermano, esta noche. Entonces, en el lugar de los primeros seres, nos vamos hasta la antigüedad, al Olam. Entonces ahí como que hay un destello de luz. Y por eso es que encontramos en Génesis que dice, y entonces dijo Dios, sea la luz. Entonces se produjo la luz. Y comienzan, hermano, a ver como destellos de luz, nace la luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces vemos entonces que cuando dice el griego, fíjese que ese griego, cuando dice yo soy la luz del mundo, esa palabra griega utilizada ahí en el Nuevo Testamento es cuando Cristo está diciendo yo soy la luz del cosmos. Mira qué importante es empezar a entender todas estas cosas con lo que dice la Biblia. Entonces sale esa luz para crear y Dios tiene que derivarse y sale la luz y el verbo de lo que era Dios mismo para empezar a crear, hermano, las cosas conforme al propósito divino. Entonces ahí salió la luz creadora. No piense, hermano, tampoco que el verbo solamente una vez ha salido. El verbo, hermano, hemos visto en otros estudios las salidas del verbo. Por ejemplo, Cristo de la eternidad donde Él habita, hermano, ha pasado a nuestra dimensión y ha entrado. Por ejemplo, se le apareció a Abraham, ¿se recuerda? Se le apareció como Melquisedec. Es una aparición del verbo. Vemos también que en el principio de la creación dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Entonces son como que Cristo, hermano, pasa a nuestra dimensión. Es de un Olam, de una antigüedad, hermano, porque nosotros no podemos entender la dimensión en la que está Dios. ¿Me están dando a entender todavía, iglesia? Entonces, hay varias salidas del verbo, pero eso es otro tema también. Entonces cuando Dios se retrae, que eso lo vimos en el tema pasado, cuando Dios se retrae un poco, entonces sale la luz. Como que dice Dios, voy a empezar a crear. Ese es allá en el Olam, para que lo entendamos. Y hace las cosas visibles, lo vimos, se recuerda, de las cosas invisibles. Entonces quiere decir que el Olam es el primer punto en el que usted puede tomar y decir, vamos para adelante, hacia el presente. Es el primer punto que podemos tomar de la creación. Ya voy a ver cómo está esto, porque usted busca la palabra Olam en la Biblia, la va a encontrar 439 veces. Entonces imagínense cuántos versículos podemos estudiar solamente el Olam, que es la antigüedad. Ahora, por eso dice la Biblia en el Salmo 91, que lo leímos nosotros, que dice que Él manda a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Él manda a sus ángeles. ¿De dónde los manda? ¿De qué dimensión? Porque usted ahorita, hermano, puede ver ángeles ahorita, porque están en otra dimensión. Aunque, hermano, a Dios, por ejemplo, lo podemos sentir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no lo podemos ver, porque está en otra dimensión. Entonces Dios hermano, produce en la presencia, en la medio de la oración y en medio de la alabanza, que nosotros entremos a una dimensión distinta. Por eso es que venimos a la casa de Dios, y en la casa de Dios podemos entender mejor estas cosas.
Ok, voy a avanzar. Ya me tomé 13 minutitos en esto. Mire, quiero seguir. Vaya conmigo a Miqueas 5:12. Muy importante que lea Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, oiga lo que dice: de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel. Y entonces dice, ese gobernante que va a salir, sus orígenes son desde tiempos, perdón hermano, desde tiempos antiguos, desde los días. Entonces por eso me voy para atrás. ¿Y desde dónde es entonces? Sus tiempos son desde el Olam. O sea, hay un reino. Mire, quiero que entendamos esto. Hay un reino, porque el Señor, hermano, todas las parábolas que vamos a encontrar, va a decir: el reino de los cielos es semejante a un hombre que vendió una perla y qué sé yo, la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante, y empieza a hablar el reino de los cielos, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es una estructura espiritual. Esta estructura que le quiero hablar es como los principios de sinergia. Como los principios, hermanos, la sinergia es aquello que nos ayuda a impulsarnos. Y entonces quiere decir que en estas estructuras, con principios de sinergia, estudiamos un poquito más el Olam, y es también donde podemos encontrar que es allí, en estos tiempos antiguos, donde comenzó la rebelión. Por eso el tema es proto-rebelión. O sea, la rebelión, hermano, no es ahorita. Hay personas que se rebelan, pero eso no es ahorita, eso no es nuevo. Eso ya sucedió en tiempos pasados, en tiempos antiguos. Son espíritus, hermanos, que se vienen moviendo, son rebeliones que vienen moviéndose a una rebelión que vamos a llegar al punto de esto. Ya vamos a llegar al punto de esto. Entonces, hay varias estructuras. Por ejemplo, en Génesis 6:4, voy a tratar de llenarlo aquí porque no lo traje, porque si no, no terminaba, pero quiero mostrárselo ahorita. Hay Génesis 6:4, para que usted lo anote. En Génesis 6:4, como estamos hablando de estructuras creacionales, encontramos que ahí en Génesis 6:4 hay guerreros. Aquí hay guerreros. Voy a poner aquí estructuras. Ahí encontramos una, ¿cómo se llama? Una estructura de hombres de guerra, de hombres valientes. En Éxodo 29:9, aquí solo lo voy a anotar, Éxodo 29:9, hay, hermanos, sacerdotes Olam, que, hermano, quiere decir que desde la antigüedad ya existían estas estructuras. Pero encontramos eso ahí. Encontramos en 2 de Samuel 7:13. Mire qué otros tipos de estructuras. 2 de Samuel 7:13. Encontramos que hay tronos. Recuerde que el Señor dice que hay gobernantes, principados, ¿verdad? Huestes de maldad en las regiones celestes. Solo para que usted mire, o sea que deberíamos de estudiar esto de las estructuras. Salmos 24:7. Mire qué más hay como estructuras. Salmo 24:7, hay puertas. Alzaos, dice, puertas eternas. Entonces la palabra eterna o antigüedad está hablándome de Olam, puertas de la antigüedad. Entonces habría que estudiar todo este tipo de estructura. Y en Miqueas 5:2, que es el que tengo aquí enfrente, me está hablando de una estructura que es un reino. Es un reino de donde, de ese reino sale el verbo. ¿Cuántos dicen amén todavía a esto, hermano? Quiero que vaya conmigo, hermano, porque si no, vamos a perder el hilito, ¿verdad? Entonces, en Eclesiastés, que estábamos leyendo al principio, dice que lo que fue entonces ya es ahora. Entonces, todo este tipo de estructuras que ahora conocemos, que lo vemos en Génesis 6:4, que lo vemos ordenado como una estructura de sacerdotes en Éxodo 29, los tronos que los vemos en 2 de Samuel 7:13, las puertas, y me faltó poner aquí, ¿verdad? El reino, que también está en Miqueas 5:2, lo voy a poner acá, solo para nombrar unos, ¿verdad? Reino.
de donde sale el verbo. Por eso es que va a encontrar usted, hermano, que así como en el gobierno divino hay estructuras, hay gobernantes, hay principados, hay arches, usted puede ver que la misma organización existe en nuestro planeta. En los países hay presidentes. Obviamente antes eran reyes, ahora se les llama presidentes. Por ejemplo, hermano, ¿cómo sabían que la novia se tenía que casar con velo? ¿Aló? Hermano, perdóneme. En las novelas que usted mira, hermana, no digan amén para que no se den color, pues. Pero siempre en las novelas, hermano, aparece la mujer de palo que se va a casar con el hombre de madera, ¿verdad? Y sale con un velo. ¿Dónde aprendieron eso? Si el mundo no sabe nada de esto. Pero la Biblia menciona que la novia se casará con velo. La novia es la iglesia que se casa con Cristo. Es una estructura, es una entidad femenina que se casa con Dios. Ahora, la gente lo hace en el mundo y no sabe por qué lo hace. La gente se casa con velo, se viste de blanco y no sabe por qué lo hace. Porque existieron cosas que ya fueron antes. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Y entonces los antiguos trasladaron estos conocimientos y los pusieron en nosotros. Ok. Entonces, quiere decir que como todo esto es una sinergia, por eso es que usted y yo venimos a este lugar a congregarnos. Porque aquí estamos en una estructura creacional. Estamos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted y yo, hermano, venimos no solamente a calentar la silla. Venimos a estudiar, venimos a prepararnos en la doctrina para que podamos servir dentro del ministerio. ¿Por qué, hermano? Porque usted pertenece a una estructura creacional. Usted es hijo de Dios, hijo del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le regala palmas una vez más al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces, mire, me voy a meter un poquito más. Como ya vimos un poquito acá lo que son las estructuras, obviamente hay más, pero solo estoy tratando de agarrar calor, ¿verdad? Y calentar motores. Vamos a ir a un punto que es muy especial también, que son las escalas creacionales. Escalas es como ir ascendiendo, ir ascendiendo, ir ascendiendo. Busque Deuteronomio 10:17. En estas escalas creacionales encontramos gobernantes o cabezas de estas creaciones. Dice Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, dice la versión de las Américas, ni acepta. Entonces el soborno no es nuevo. ¿Por qué dice Dios? Mire, ¿qué color le puedo usar acá para que no me vaya a confundir? Una cosa es Dios con mayúscula y otra cosa es Dios con minúscula. Amén, hermano. Entonces aquí hay una estructura. Por ejemplo, los Ben Ha Elohim, los hijos de los dioses. Por eso dice, Él es Dios de los dioses. O sea que si nos vamos a la antigüedad, nos vamos al Olán, vamos a encontrar que Dios hizo creaciones, estructuras. Señores, por eso Él dice, soy Señor de señores. Quiere decir que hay señores. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Él es Rey de reyes y Señor de señores, grande y poderoso, que no hace acepción de personas, porque todo lo que creó Dios es bueno. Entonces, los dioses con D minúscula se les llaman Elohim. Esto es igual a decir, cuando usted lo busca en la Biblia, es Elohim. Póngale atención a este prefijo. Cuando encontramos este prefijo IM, estamos hablando de plural, dioses. Dioses. Entonces, quiere decir que el Señor es Dios de dioses. Pero ya no son dioses con el mismo poder. Por eso es que dice ahí que Dios es grande, poderoso y temible. En el hebreo, todas las palabras que en hebreo terminen con IM me están hablando del plural. Entonces quiere decir que los Elohim
es una estructura, igual que estas estructuras que tengo acá. Estos Elohim son estructuras donde salen dioses. Dicen algunas versiones que los Elohim eran como arquitectos que diseñaban el plano creacional de Dios. Dios, hermano, salía en su dimensión y encargaba, como quien dice, hermano, el ingeniero encargado de la obra llegaba a ver a los arquitectos y les decía: vamos a ver, me diseñaron el edificio, ¿cómo está el edificio? Y llegaba él a inspeccionar. Pero estos se encargaban, hermano, de las estructuras. Dios les había dado en cierto momento el poder para ejecutar algunas cosas. ¿Me estoy dando a entender todavía, iglesia? Ahora, le estoy hablando que todavía no existíamos nosotros. Está terrible esto, ¿verdad? O sea, habían otro tipo de creaciones. Ay, hermano, mire, tal vez alguno, Isaías 6:2, si me lo busca, no sé si los hermanos me pueden ayudar con el micrófono mejor para no atrasarnos. Por favor, me busca un micrófono rapidito. El que tenga Isaías 6:2 me lo lee, porque no lo traje. Porque entonces veo que hay otra estructura. Por ejemplo, como estoy poniendo las estructuras aquí. Por ejemplo, Elohim. Elohim es una estructura. En Isaías 6:2 encuentro a los serafín. Serafín, mire, vuelvo a tener un prefijo IM. Quiere decir que los serafín son una estructura de seraf. ¿Qué es un seraf? La palabra seraf significa fuego. Pero quiere decir, no sé si quién lo tiene, hermano. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? El micrófono es el que no está. Los hermanos están listos, pero el micrófono no está listo. Pongámosle pilas, hermano, pongámosle pilas, porque si no, no vamos a dar tiempo a las preguntas al final. Entonces dice ahí que cuando bajaba un serafín, está hablando de que, amén, amén, papá, aquí tenemos a la hermana, vamos a, leámoslo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Qué versión está leyendo, hermanito? Reina Valera 95. Ok, ok. Por encima del trono habían serafines. Entonces hay una estructura de ángeles. Hay una versión que dice ángeles serafines, porque es una estructura creacional. Estos serafines, dice ahí mismo, ¿cuántas alas tenían, hermano? Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ok, entonces estamos hablando que esta estructura de serafines son ángeles. Pero mire, hay ángeles que no tienen alas. Los arcángeles tienen 2 alas. Están los querubes. Es otra estructura. Es otra estructura creacional. Querubín. Mire, termina en IM. Entonces quiere decir que todas las palabras hebreas que encontremos IM, estamos hablando de una estructura creacional. Entonces cuando hablamos, habían querubines, quiere decir que eran varios. Vi un querubín, eran varios, porque los querubes, hermano, se transforman y como que se unen en un solo. Los querubes, hermanos, son diferentes a los seraf. Dice la Biblia que el Señor se monta en un querubín, en una estructura. No se monta en serafines. ¿Me está dando a entender, iglesia? Todas estas estructuras, estamos hablando todavía del tiempo pasado. Usted ni yo ni pensábamos nacer, hermano. Estamos hablando allá en los tiempos de la antigüedad. Entonces el Señor nos está dando a demostrar aquí de todo este tipo de cosas creacionales. Entonces también existían los giborín, los hombres valientes, que lo tenemos allá, Génesis 6:4. Encontramos que existían los nefilín, que es otra, ahora ahí en el internet usted los va a encontrar como anunnakis. Pero esos anunnakis en la Biblia no los encuentra. Lo que encuentra es nefilín, ¿verdad? Para que entendamos, entonces quiere decir que es otra estructura creacional. Estos eran, hermanos, los nefilín, dicen que eran hermosos. Eso está en Génesis 6:4. Creo que ya lo trajo el versículo, ya se lo voy a leer más adelante. Ahora, estas estructuras tenían gobernantes y tenían cabezas. Por ejemplo, de los serafines hay estructuras. En la estructura tiene que haber una cabeza. De los querubes, a Luzbel le dijeron querubín protector. Ezequiel 36. Querubín protector, tú que guiabas
a las naciones. O sea, él tenía una estructura creacional. Pero este querube, como estamos hablando de la proto-rebelión, hubo uno que dentro de esa estructura de querube se rebeló, como estamos hablando de la proto-rebelión. Porque quiero llegar al punto, ¿por qué es proto-rebelión? Porque empezaron a haber estructuras y dentro de esas estructuras se rebelaron contra Dios. Por ejemplo, dentro de las estructuras creacionales, mire, voy a poner aquí, me voy a atrever a poner aquí a Moisés, pero lo voy a poner por acá. Por ejemplo, viene Moisés y es una estructura creacional. Lo escoge el Señor como libertador de Israel, como el libertador. Pero hermano, Moisés no podía por sí solo hacer todo el trabajo del pueblo. Entonces su suegro, qué bueno es tener suegro, hermano. Entonces su suegro Jetro le dice: ¿sabes qué, Moisés? Te vas a quemar. Vos no has aprendido, tenés que aprender que hay que hacer una estructura. Entonces, hermano, viene el Señor y le hace una estructura a Moisés y le pone 70 ancianos con el mismo espíritu de Moisés. Estructura. Si Moisés no hubiera hecho ese tipo de estructura, no hubiera podido manejar el pueblo de Israel. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por eso es que encontramos en capítulo 6 de los Hechos que empezó a murmurar el pueblo y empezó a murmurar la iglesia, porque no había estructura. Estaban los apóstoles, predicaban la palabra, pero no se podían dedicar a hacer todo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Una estructura. ¿Y qué pusieron? Escogieron 7 diáconos. ¿Se recuerda usted, hermano? Empezaron a hacer una estructura. Todo esto es para que vayamos entendiendo esto. Ok, esto es, hermano, entonces, como que le forman un equipo a Moisés, para que obviamente él forme a esas personas a su misma manera, una cabeza creacional. De esa misma manera, así como Moisés se clonó, por decirlo de alguna forma, porque dice que el Señor tomó de este espíritu y lo puso en estos 70 hombres para que hicieran la misma labor, y solo los problemas más graves que no los podían manejar acá se los llevaban a Moisés. Una estructura. ¿Me estoy dando a entender, iglesia, todavía? Amén. Ok, entonces acompáñeme a Levítico 19:19. Dentro de estas estructuras, mira Levítico 19:19. Guardad mis mandamientos. No aparearás bestias de diversa especie, ni sembrarás en tu campo simiente de 2 especies. Hay especies entonces. Ni llevarás vestido tejido de 2 especies de lino. Entonces, aquí en este punto le quiero hablar un poquito de lo que son las mezclas creacionales. No puede haber yugo desigual. Y no solamente estamos hablando de matrimonio aquí, hermano. Ahorita estamos hablando de creaciones. Ahora, para poner un ejemplo a esto, hay una estructura que se rebeló contra Moisés. ¿Alguien me ayuda? ¿Quiénes eran? Coré, Datán, mire, se rebelaron contra una estructura. O sea, por eso es la proto-rebelión. Por eso, miren, vamos para atrás. ¿Hay rebeliones en las iglesias? Amén. Ahora, el punto es que no seamos nosotros participantes de esas rebeliones, hermano. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos siendo infectados por un espíritu de rebelión. ¿Hubieron rebeliones en la primera iglesia? Claro que sí, retrocedamos 1985 años. Habían rebeliones, un montón se rebelaron. Se levantaron contra los apóstoles, contra los discípulos. Es más, hermano, dice que habían unos que eran falsos apóstoles. Se hacían llamar a ellos falsos apóstoles. Y habían unos que eran los bereanos, que iban a corroborar con la palabra que, hermano, les predicaba un verdadero apóstol, uno que salía de una verdadera estirpe. Entonces, ¿qué pasó con estos 3? Se los tragó la tierra. Quiere decir que hubo una rebelión en el pasado. Hubo una estructura creacional. Dios crea el pueblo de Israel.
¿De dónde lo crea? De un hombre que se llama Abraham. Un hombre que era caldeo, que era de Ur de los caldeos. Saca a Abraham y dice: voy a hacer un pueblo de este hombre, voy a hacer una estructura, voy a apartarme un pueblo para que me adore, porque así trabaja Dios, hermano, con estructura. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo metieron, hermano, esclavo a Egipto. Y cuando salió, cuando Moisés se levanta y saca libre al pueblo de Israel, el enemigo también se mezcla. Y estos se metieron ahí, hermano. Mire, o sea que el Señor sabe que siempre va a haber ataques de rebelión. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió, dice que salieron un montón de gente, hermano, como decía aquel, un gentíal de gente salió, hermano. Y entre ellos iban estructuras también de rebelión. Nos vamos más atrás, porque la gente piensa que el primero que se rebeló en la Biblia fue Caín. Vamos a encontrar a Caín, que fue uno de los que se rebeló cuando Adán salió del huerto. Pero tenemos que irnos más atrás, a la Yin Sof, donde comenzó la verdadera proto-rebelión. O sea que a Caín lo invadió un espíritu de rebeldía. Es más, la Biblia le llega a decir que Caín era hijo. No le dice hijo de Adán, le dice hijo del maligno. Entonces una simiente, una estirpe. Era, hermano, Caín y Abel son dos, hermano, un yugo desigual. No podían estar juntos. Entonces viene el Señor y dice: no te unas en yugo desigual con los infieles, no te mezcles con las razas. Hermano, tú eres cristiano, tú tienes un espíritu vivo. Amén, hermanos. No te puedes unir en un yugo con un infiel. No puede estar un espíritu de un vivo unido al espíritu muerto, un espíritu muerto. ¿Cuántos dicen amén todavía? No sembrarás, dice aquí, un campo con 2 semillas. Vas a hacerlo con una sola. Dice: no te pondrás vestidos con mezcla. Esto es, hermano, no te pongas 2 coberturas. No te arropes con una cobertura de obediencia, pero después te estás poniendo una cobertura de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén todavía, hermano? Usted tiene un espíritu vivo. Usted pertenece a una estructura creacional del Dios Altísimo, creado como hijo de obediencia. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Por ejemplo, había una estructura de querubines, pero hubo uno que se rebeló. Y dice que Luzbel, el capítulo 12 de Apocalipsis, con su cola arrastró. ¿Cómo era esta estructura? Vamos a hacer algo acá. Está Miguel. Dice que Miguel y sus ángeles, 1/3 de ángeles. Está Gabriel, y debe de tener 1/3 de los ángeles, según lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Pero estaba Luzbel, tu querube protector, con una estructura, y dice que con su cola arrastró la 1/3 parte de los ángeles. Entonces, vamos a ver quién es bueno con las matemáticas ahí. Si yo divido 1 entre 3, perdón, la 1/3 parte. Ok, entonces sería, para que podamos dividir, sería 2 entre 3, ¿verdad? Para sacar la 1/3 parte, punto 33. Pero si dividimos 2 entre 3, 4. Y si dividimos 3 entre 2, 1.5. No, pero no es así, hermano, no es así. Estamos hablando entonces que para que haya, estamos hablando que aquí tenemos que tener punto 33. ¿Sí es verdad? ¿Perdón? Amén, cada uno, ¿verdad? Punto 33. Entonces, la cosa es dividir 3 entre 2. No, perdón, sí, ¿verdad? Para que me dé punto 66. ¿Perdón, hermanos?
2 entre 3. ¿Por qué? Porque entonces estos dos, perdón, estos dos, exacto, es el punto 66. Por eso es que hay una marca sobre este. ¿Y cuál es la marca? 666, porque es la tercera parte de un todo. Por eso es que encontramos que en el arca del pacto deberían de haber, dicen algunos, ¿verdad? Los que deberían de haber ahí son 3 querubes en la tapadera, en el propiciatorio, porque es una estructura creacional de un todo. Debería de estar, obviamente, uno de los querubes que están ahí representando la estructura de Miguel. Este Miguel, ¿cómo lo encontramos en la Biblia? Hermano, solo cuando hay clavos. Está peleando, hay un pleito. Daniel capítulo 10 creo que es, hermano, que está orando Daniel y dice que no llegaba a la oración. Entonces dice que el ángel Gabriel, mire, el ángel Gabriel es el mensajero. Mire, este es para mensajes. Busquémoslo, hermano, no lo traigo. Daniel 10:8 creo que es en la versión del lenguaje sencillo. Dice que este es el que le llevó el mensaje. Este le llevó mensaje. Este, hermano, era uno de guerra. Y este lo encuentro, hermano, encargado de la música. Entonces cada uno de ellos era una estructura, hermano, no sé si me está dando a entender, iglesia. Pero hubo uno que se reveló. Hubo una estructura que se reveló en el cielo y fue esta. Y por eso cuando se reveló, se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Lo encontramos, hermano? Cuando dice, y Gabriel entonces, yo Gabriel he venido, le dice a Daniel, a darte el mensaje. Tuve que llamar a uno de los arches, a uno de los mayores en grado que yo, para que peleara con el príncipe de Persia. Y entonces vino Miguel, lo encontramos en Daniel 2. Pero en Apocalipsis 12 dice, y peleaba Miguel y sus ángeles, ¿con quién? Con el dragón. ¿Y quién? Entonces hay pleito de estructuras. Por eso le digo, hermano, que el tema no creo que lo pueda terminar. Me avisan cuando lo tengan en el versículo ahí. Perdón, allá lo tienen, leámoslo por favor. Versión del lenguaje sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Es que en el lenguaje sencillo dice, y yo Gabriel. Porque ahí ya estamos entonces estudiando un poquito más las estructuras. Estructuras de querubines. Porque, hermano, mire, estos seres son eternos, son espíritus, aunque van a ser juzgados. Y estos ya tienen un juicio. Por eso es que usted no puede orar para que Luzbel sea cristiano, se convierta pues. Oremos, hermano, para que los ángeles no se vayan al infierno. No, ya está decretado para ellos, hermano, que el lago de fuego fue hecho para Luzbel y sus ángeles. Amén, hermanos. Y no solamente él va para ahí, dice que el falso profeta va para el lago de fuego, el anticristo va para el lago de fuego, la bestia va para la muerte, dice, lanzada al lago de fuego. Estructuras. ¿Lo encontramos, hermano? Sí. Vamos, leámoslo. Dice, y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Ajá. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me pidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Ve? Y en el 15 dice, mientras el ángel Gabriel me decía esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Ok, ¿dónde encontramos a Miguel haciendo guerra? En Daniel 10. ¿Dónde miramos a Miguel haciendo guerra? En Apocalipsis 12. O sea que este chavo, hermano, solo en clavos anda, hermano. Hay una toma en tal lado y se va para allá el ángel Miguel. Pero encontramos que Gabriel, en el mismo Daniel 10, encontramos que Gabriel es una estructura de mensaje. ¿Dónde volvemos a encontrar a Gabriel dando un mensaje? Cuando se le aparece a María. María le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Amén. Entonces encuentro que cada uno de ellos. Pero cuando crean a Luzbel, lo encontramos en Isaías, ¿verdad? 24, Ezequiel 36. Y le dice, el día que tú fuiste creado, se preparó para ti la flauta, el tambor, la música. Cada uno de ellos es una estructura creacional. Ok, me detuve mucho aquí. Voy a entrar con esto.
En Génesis 6.1, la versión Nácar Colunga, por eso lo tengo en amarillo ahí, para que lo distingamos mejor. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres, una estructura creacional, hijos de Adán, los hombres hijos de Adán, sobre la tierra, dice, y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios, esta es otra estructura, los Benes a Elohim, que son los hijos de los dioses, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres, entonces se mezclaron. Por eso le estoy hablando de mezclas creacionales. Hubieron dos creaciones que se mezclaron. Pero sigamos leyendo, ¿qué otras creaciones habían ahí? Y dijo Yahweh, no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. 120 años serán sus días. Había entonces otra estructura, ¿cómo se llamaba? Nefilín. Mire, hay un prefijo al final. Nefilín, gigantes. La palabra gigantes acá, en el griego, cuando usted la busca ahí, es Nefilín, en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos son los Giborín, otra estructura. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Famosos hombres del antiguo, dice. Entonces cuando busco la palabra Olam, me voy, que está en Génesis 6.3, perdón, sí, en Génesis 6.4, está los famosos de la antigüedad. Quiere decir que estos Giborín, creo que aquí los tengo, ¿verdad? Son estos guerreros, una estructura creacional. Entonces, ¿cuántas estructuras creacionales? Solo en Génesis 6 había una mezcla de creaciones. Quiere decir, hermano, que hubieron problemas, se rebelaron contra Dios. Estos seres, los hermanos, los que están hablando atrás, voy a retrocederlo acá. Los Benes a Elohim se rebelan. Estos Benes a Elohim, vamos a ver si lo tengo acá. Los Benes a Elohim, que eran los hijos de los dioses, se rebelan y se introducen a este planeta. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Se introducen a este planeta y tienen relaciones sexuales con los hijos de Adán, con otra estructura creacional. Pero Dios ya había dicho, no van a mezclarse, no van a haber mezclas, eso no se puede hacer. Entonces Dios había dejado establecido un principio de orden. Hermano, ¿qué pasa cuando usted mezcla un burro con un caballo? ¿Qué nace? Nace mula, ¿va? ¿Por qué? Y la mula tiene sexo, pero no se pueden reproducir ya dos mulas, ¿verdad? O la mula y el mulo. No se puede. Pero el hombre es el que ha tratado de mezclar las especies. No me voy a meter en ese lío. Tal vez, hermano, lo vamos a ver el domingo por la tarde mejor. Entonces, en el reino de los cielos encontramos que Dios lo que hace es sumar. Pero en el reino de las tinieblas lo que se encuentra es dividir. Por ejemplo, cuando empezamos a leer las parábolas, porque estamos hablando que las parábolas eran Olam, en los tiempos antiguos, dice el Señor, al que tiene 10, denle. El que solo tenía 1. Al que tenía 2, denle 4. Al que tenía, le suma. O sea, en el reino de Dios, yo por eso le digo, hermano, que yo creo que las calculadoras allá en el cielo no tienen el símbolo de división ni de resta. Allá solo suma y multiplicación. No saben lo que es dividir ni restar. Pero en el reino de las tinieblas, hermano, eso sí lo produce por las estructuras creacionales. Entonces, cuando usted empieza a ver que hay gente que se empieza a revelar dentro de una congregación, de una estructura, de una entidad femenina, quiere decir que el espíritu que está en esa gente no pertenece a la misma estructura creacional de Dios. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Ok, solo para que lo anote ahí, hermano, en Números 13:33, para que lo lea en su casa. Ok, Dios santo, me quedan 13 minutos, Dios santo, tengo que apurarme con esto. Váyase conmigo a Mateo 13:24. Vamos a ver. Mateo 13:24, creo que sí lo tengo acá. Ok, vamos a ver acá. Vamos entonces a entrar a ver las parábolas. Voy a ver esta parábola solo para que pongamos base a lo que estamos hablando.
Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos, puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. Su enemigo ya se había dividido. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces, ¿cuándo va a aparecer la cizaña? Cuando el cristiano empieza a dar fruto. Mientras usted no empiece a dar fruto, no va a haber murmuración. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién es el primero que salió a sembrar ahí? El hijo. El primero que salió a sembrar, dice que salió a sembrar en su campo buena semilla. Lo que se sembró primero es buena semilla. Pero mientras uno duerme, por eso, hermano, cuando usted se vaya a la cama a dormir, ore. Ok, voy a retroceder. Oremos. Porque mientras se duerme, hay uno que está sembrando otra semilla. Por ejemplo, ahorita se le está predicando una palabra, se le está sembrando una semilla. Y usted se va a su casa y va con la palabra. Y qué bonito, es la misma parábola. Siembra la semilla, pero cuando usted va a dormir, se levanta otros a querer sembrar. Si usted no está guardado y si usted no está protegido, entonces la semilla se va a crecer el trigo y va a crecer una de cizaña. ¿Cuándo creció la cizaña? Cuando el trigo brotó. Entonces aquí me está hablando de una parábola. ¿Qué quiere decir? Que esta parábola pasó en la antigüedad. Ya hubieron dentro de estas estructuras rebeliones. Vimos que los Bene Elohim, hermanos, tuvieron una guerra porque fueron en Génesis 6 a tener relaciones con las hijas de los hombres, cuando Dios había dicho no a las mezclas. Por eso es que ahora enseñamos en el matrimonio: no te unas en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos, hermano. Yugo desigual. Por eso es que se aplica en el matrimonio, porque es una unión de estructura creacional. No puede estar el espíritu de un muerto uniéndose con el espíritu de un vivo. No concuerda la estructura creacional. ¿Qué van a producir? Van a producir otra estructura creacional. Porque de los Bene Elohim con los hijos de Adán nacieron los Nefilim. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ok. Dios santo, es que tengo que decirle tantas cosas, pero el tiempo se me está acabando. Más adelante, sí, tengo que avanzar con esto. Lo vamos a ver el domingo mejor, con mayor detención. Más adelante encontramos la explicación de la parábola. En el 13:37 de Mateo dice: y respondió él y dijo, para explicarles la parábola: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Cristo, el Hijo del Hombre. Él es el que siembra la buena semilla. Y el campo es... entonces el mundo es un campo donde se pueden sembrar semillas. Y dice: y la buena semilla, ¿qué son? Dígale al hermano que tiene la par: hermano, tú eres buena semilla. Tú eres buena semilla. Pero la cizaña, ¿qué es la cizaña? ¿Aló? ¿Qué es la cizaña, hermano? Cuando una ovejita se va de la iglesia hay que ilatrar. Cuando un hijo se va, ¿perdón? Sí, pero también hay hijos del maligno. ¿Cómo hacemos ahí? Hay hijos de obediencia, hay hijos de desobediencia, hay hijos de ira, hay hijos de bendición, hay hijos de maldición. Entonces tenemos que, hermano, perdónenme, tenemos que saber en qué tipo de estructura estoy. ¿Aló? Tengo que saber, porque en el mismo campo hay dos sembradores. La primer siembra la hace el Hijo. Cuando dice mundos, está hablando de cosmos, hermano. Vuelvo a repetirle esto entonces. Está hablando del cosmos. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La cizaña es un grano falso. Tiene la misma apariencia, el mismo tallo, el mismo verdor,
pero el fruto es amargo. Eso ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Entonces, por lo que aconteció en aquellos días, ya Dios no podía permitir que se repitiera eso mismo, y comenzó a ordenar estructuras y empezó a poner a los Bene Elohim en una estructura, empezó a poner los Nefilim en una estructura, empezó a poner los Giborim en otro tipo de estructura. Y entonces nos damos cuenta que entonces la tierra se empezó a llenar de todas estas estructuras. Por eso es que Dios mandó un diluvio, porque dice que la maldad de los hombres era en el pensamiento solo lo malo, solo lo malo. Entonces la semilla que había dado fruto como trigo dio también la cizaña y ganó más la cizaña. Y dice el Señor que le dice a Noé: te he encontrado puro en tus generaciones. ¿Qué es generación? ¿Qué generación? ¿Perdón? Ayúdeme, hermano, por favor. ¿Qué generación? Es lo que yo genero. Entonces, mire, perdóneme, por ahí dicen que los 3 hijos de Noé, ¿qué eran? Trillizos: Sem, Cam y Jafet. Entonces había producido una simiente limpia. Noé no se había contaminado. Y entonces le dice el Señor: ¿sabes qué? Como tú hiciste caso, como tú por obediencia, dice la Biblia, hermano, que por la fe Noé en obediencia. Mire, hermano, cuando hay una rebeldía, cuando hay uno que desobedece, volémosle. ¿Qué estructura es? Proto-rebelión. No viene de ahorita, eso viene de la antigüedad. Ay, hermano, mire, ya solo me quedan 6 minutos, tengo que terminar. Voy a terminar con este punto, voy a continuar el domingo por la tarde. Termino con este punto. En Proverbios 8:22 encontramos la primer estructura creacional, la protocreación. Mire esto. Dice Proverbios 8:22, palabra de Dios para todos: yo fui lo primero que hizo el Señor. Diga conmigo: lo primero que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el primero? Hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo, el Olam, la antigüedad. ¿Me estoy tratando de entender, iglesia? Ok, versículo 23. Yo fui creada. Ya se pone género en su entidad. Era entidad femenina. Yo fui creada en el Olam, en la antigüedad. En la antigüedad, más. ¿Más qué dice, hermano? Está leyendo conmigo, ¿verdad? Fui creada primero, antes que el mundo. Se llamaba sabiduría. Hoy podemos entender un poquito mejor entonces. Pero esta sabiduría cayó. Léalo el capítulo 9 de Proverbios. La sabiduría entonces empezó a hacer su propia casa. Voy a hacer mi propia cobertura. Voy a labrar mis columnas. Hizo 7 columnas. Tal vez lo leemos, hermano. ¿Qué capítulo es? 9, versículo, no sé si es el 2 o léemelo, por favor. Ya se llevaron el micrófono, hermanos. Ya nos queremos ir. Si falta, me quedan todavía 5 minutitos. Entonces dice: ella labró sus propias columnas. Una creación, una proto-rebelión. Esto, no estoy hablando de Luzbel todavía. No estoy hablando de la estructura creacional de querubes todavía. Estoy hablando de una creación de gente sabia, entidades. Léemelo, por favor, léemelo el 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Mire que todo es su vino, su mesa, mató hizo sus columnas, hizo su templo, se rebeló. Le dijo a Dios: ¿sabes qué? Ya miré cómo haces las cosas, me voy a rebelar, yo no quiero estar contigo. Y se fue a hacer su propia estructura. Más adelante encontramos en Jeremías, hermano, que dice: se hizo llamar la reina del cielo. Bueno, solamente para que entendamos esto entonces. Esta es otra estructura. Estructuras creadas que se rebelaron. Entonces, ¿de dónde viene la proto-rebelión? Acá.
una creación. Dice, si usted sigue leyendo Proverbios 8, va a encontrar: yo estuve ahí cuando se creó la tierra, yo estaba ahí cuando se puso el mar, yo estaba ahí cuando se le puso límite al mar, yo estaba ahí, el Señor se gozaba conmigo, yo era su delicia, yo era su deleite. Entonces, ¿con quién habló Dios cuando dijo en Génesis 1, 25, 26, 27? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra varón. Varón y hembra. Entidad masculina. Me estoy dando a entender, iglesia. Que lo miro así, ¿verdad? ¿Vamos a dar a preguntas o no? Bueno, pues entonces, ¿qué horas tenemos? Dios santo, nos quedan 10 minutitos, hermano, para que sean las 9. Voy rapidito. Váyase conmigo. Le voy a poner así de volada dos versículos de Job, para que entendamos esto de las estructuras antes que usted y yo estuviéramos en esta tierra. En Job 9:8, recuerda que Job es un libro que fue escrito antes que el Génesis. Antes que Moisés empezara a escribir el Pentateuco, se escribió Job. Entonces Job dice: Él solo extiende los cielos, está hablando de Dios, y camina sobre las crestas del mar. Él crea la Osa Mayor, crea el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Entonces, hermano, usted puede ir a buscar esto, pero solamente le voy a dar esto para dejarlo picado para que lo miremos el domingo. ¿Sabe qué significa Orión? La raíz hebrea estructuras de gigantes. Eso significa Orión. Quiere decir que cuando está creando Dios acá, los creó en otra esfera, los creó en otro planeta. Usted ha aprendido en la escuela dónde está la constelación de Orión, el cinturón de Orión, que las pirámides de Egipto, las 3 pirámides están señaladas igual en el cielo como la misma constelación de Orión. Mire lo que dice 38:7 en la Kadosh: cuando las estrellas de la mañana cantaban. ¿Sabían ustedes que las estrellas cantaban? Y si nosotros medio le hacemos, hermano. Miren, las estrellas cantaban juntas, y todos los hijos de Elohim, estructura creacional, gritaban de alegría. ¿Cuándo fue esto? Cuando Dios estaba haciendo la tierra. ¿Está conmigo todavía, hermano? Mire, para los que anotan, vaya a buscar Job 38:32 en la versión también Dios habla hoy, para que lo lea. Entonces, esta es otra estructura que tenemos que estudiar esto, hermano. ¿Qué tenían que estar haciendo entonces estas creaciones de los Nefilim en la tierra? Cuando la Biblia dice en Job que el Señor había hecho el Orión, las Pléyades, la Osa Mayor, la Osa Menor, las constelaciones diferentes, los había ordenado y les había dicho: mi espíritu ya no va a contender más y ya no va a vivir más en el hombre. Por eso es que dice: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando muere el hombre. Pues que dijo el Señor: ya no va a volver. Entonces, mire, para ir terminando, continuamos el domingo en la tarde. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, otra estructura creacional, y lo puso en el huerto del Edén para que gozara. No, tenía un trabajo asignado. Estaba puesto, Edén quiere decir deleite. Pero dice: lo voy a poner ahí al hombre, voy a crear una estructura especial para que me cuide el jardín. Pero ¿me lo cuide de quién? ¿De quién? Entonces ahora podemos entender. Porque habían estructuras que se habían revelado y que estaban haciendo contactos de las estrellas. Ay, hermano, usted me va a decir: pastor, ya lo miro con cara de marciano, me va a decir usted. Bueno, amén, amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Ahí le voy a dejar ahí si hay preguntas, me le pasan el micrófono a la pastora. Solamente así rapidito, así como está. Incline su rostro. Oramos esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias esta noche